Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia. Imaginad un lugar donde las montañas albergan secretos que el tiempo se niega a revelar, donde cada camino puede conducir a la salvación o a la aniquilación. Estamos hablando de las montañas Apalaches de Carolina del Norte en 1913, todavía un lugar salvaje e inexplorado para la mayoría. Este video es una obra de ficción con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales vivas o muertas es pura coincidencia. Carolina del Norte. Ese año estaba en un punto extraño. Las ciudades costeras se iban modernizando, pero las aldeas de montaña seguían aisladas, comunicadas solo por caminos de tierra que se transformaban en ríos de lodo cuando llegaban las lluvias de otoño. Era otro mundo, en el que las noticias tardaban días en llegar y la ley tenía poco alcance. Los Apalaches de esa parte creaban un laberinto de cañones, bosques y montañas que rozaban el cielo. Familias enteras habitaban en fincas alejadas, cultivando tabaco y maíz, criando cerdos y gallinas, una forma de vida que poco había variado en 100 años. La vida era dura, pero predecible, hasta que algo empezó a alterarla. Abram Hargrove era un hombre de costumbres sencillas y rutinarias, reconocido en todo el condado de Mitchell. Propietario de una pequeña granja cerca de Spruce Pine, pasaba sus días trabajando la tierra y viajando ocasionalmente al pueblo para vender sus productos y comprar suministros. Su cabaña se encontraba en un claro rodeado de robles centenarios. El lugar era tan silencioso que el viento, al pasar por entre las hojas, sonaba a susurros. Los vecinos lo conocían como callado, pero amable. Un hombre que pagaba sus facturas y se mantenía fuera de problemas. Nada en él indicaba que su nombre se convertiría en uno de los mayores enigmas de aquellas montañas. Pero, en septiembre de 1913, todo cambió. Cuando lo hizo, fue de una manera que nadie podría haber esperado. La primera señal de que algo iba mal la dio un viajero llamado Samuel Dawson. Él había pasado por la propiedad de Hargrove una tarde de septiembre, siguiendo el sendero que cruzaba las montañas hacia Tennessee. Dawson era un vendedor ambulante, uno de esos tipos que conocía cada camino de los Apalaches, cada arroyo de agua dulce, cada cabaña donde le darían una comida caliente. Se detuvo en la hacienda de Hargrove, esperando hospitalidad, como era costumbre en la zona, pero no encontró más que silencio. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, meciéndose ligeramente con la brisa de la tarde. Los animales parecían inquietos. Los cerdos vagaban nerviosos por los alrededores del granero. Las gallinas picoteaban sin rumbo por el patio. Dawson llamó a Hargrove varias veces, pero no respondió. Algo en el lugar le hizo sentir que no debía estar allí. No entró en la cabaña y siguió su camino. Pero cuando llegó a Spruce Pine 2 días después, habló de ello en una cantina local. La multitud escuchó con interés moderado. Era común que alguien estuviera fuera de la hacienda por días, visitando familiares o haciendo negocios en otros condados. Pero cuando otras historias salieron a la luz, el caso se volvió más turbio. Una mujer que residía a unos kilómetros de distancia declaró haber observado humo saliendo de la chimenea de Hargrove en plena madrugada, algo poco habitual. Le pareció raro. Hargrove solía apagar el fuego mucho antes de medianoche. Otro vecino dijo que había oído ruidos por ahí, algo que no pudo concretar, pero que le había alarmado lo suficiente como para cerrar a cal y canto todas las puertas de su casa. Eran historias dispersas, fragmentadas, pero juntas formaban un mosaico inquietante. El sheriff del condado de Mitchell,
Theodore Marsh, un viejo lobo de mar, decidió investigar él mismo. Marsh era un hombre pragmático, acostumbrado a resolver disputas por tierras, reyertas de taberna, algún que otro robo de ganado. Nada en su pasado lo había preparado para lo que descubriría en aquella casa apartada. Cuando llegó, con 2 hombres, la escena era aún peor de lo que Dawson había dicho. La puerta de la cabaña seguía abierta, pero ahora un hedor fétido se mezclaba con el aroma a tierra y hojas muertas. En la cabaña, todo parecía abandonado a toda prisa. La mesa todavía tenía platos sucios cubiertos de moscas. Había ropa tirada por el suelo, los cajones abiertos como si alguien hubiera estado buscando algo a la desesperada. Pero lo más perturbador eran las manchas oscuras que salpicaban el suelo de madera, patrones irregulares que insinuaban algo terrible. Marsh mandó a los asistentes que inspeccionaran el granero y los alrededores, mientras él registraba minuciosamente cada habitación de la cabaña. En el granero, el hallazgo fue aún más perturbador. Las herramientas que solían colgar de las paredes estaban tiradas por el suelo, algunas de ellas manchadas. Algo pesado había sido arrastrado por el suelo, dejando un rastro que se dirigía hacia la parte trasera de la propiedad, donde el bosque engullía todo en la oscuridad. Los asistentes siguieron este rastro por unas decenas de metros, pero la espesura de la vegetación y el terreno abrupto hicieron imposible avanzar sin más hombres y material. Cuando Marsh regresó a Spruce Pine esa noche, su rostro estaba sombrío. Reunió a las autoridades locales y a algunos ciudadanos notables de la comunidad. La conversación fue tensa. Todos querían saber dónde estaba Abram Hargrove y qué había pasado en esa propiedad. Marsh fue reservado, pero dijo que era serio, algo que necesitaba ser investigado. Formó una partida de búsqueda para volver al lugar la mañana siguiente con más hombres y más equipo. La partida de búsqueda que salió de Spruce Pine la mañana siguiente estaba compuesta por una docena de hombres, entre ellos el sheriff Marsh y sus ayudantes, y algunos voluntarios que conocían bien aquella parte de las montañas. El día había amanecido cubierto. La niebla bajaba de las cumbres y se enroscaba entre los árboles como un sudario espectral. Era el tipo de clima que los lugareños conocían, el que transformaba caminos familiares en senderos perdidos y distorsionaba los sonidos a través de los valles. Alcanzaron la finca y comenzaron la búsqueda. Se dispersaron en pequeños grupos, cada uno a cargo de una zona. Algunos fotografiaron la cabaña de nuevo, esta vez más minuciosamente, catalogando cada elemento fuera de lugar. Otros continuaron el camino descubierto el día anterior, equipados con machetes para cortar la maleza y linternas para explorar los lugares más oscuros del bosque. Un tercer equipo inspeccionó los límites de la propiedad, en busca de indicios de que alguien pudiera haber huido o haber sido arrastrado fuera de la propiedad. Lo que encontraron en las horas que siguieron no hizo más que engrosar el enigma. En la cabaña, descubrieron un diario parcialmente quemado en la estufa. Las hojas que se salvaron estaban llenas de apuntes cotidianos, labores agrícolas, precios de mercado, anotaciones sobre el tiempo. Nada fuera de lo normal hasta que uno de los asistentes se percató de algo extraño en las últimas entradas. La letra variaba, se volvía errática, apresurada, como escrita bajo presión. Las palabras eran entrecortadas, casi ininteligibles, pero algunas frases sobresalían inquietantemente. Algo sobre visitantes desconocidos, algo sobre negocios que Hargrove parecía querer ocultar, y una última línea que decía, «Ya no puedo confiar en nadie». Mientras tanto, la partida que seguía la pista a través del bosque hizo un macabro hallazgo.
A una milla de la cabaña principal, en un barranco profundo cubierto de vegetación inusitadamente densa, descubrieron huellas evidentes de remoción de tierra. La tierra había sido movida recientemente. Hojas y ramas habían sido colocadas deliberadamente sobre un área. Al remover con cuidado estos elementos, se percataron de que algo había sido enterrado allí, pero no encontraron ningún cuerpo. En su lugar, encontraron efectos personales de Hargrove, su reloj de bolsillo, algunas monedas, escrituras de propiedad envueltas en un trozo de cuero engrasado para protegerlo de la humedad. Era como si alguien hubiera enterrado las cosas de Hargrove, pero no a Hargrove. O tal vez, como algunos de los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, como si Hargrove hubiera ocultado estas cosas, listo para desaparecer. Pero, ¿por qué? ¿A dónde pudo haber ido? Las preguntas brotaron más rápido de lo que podía responder. La búsqueda continuó por 3 días más. Equipos de voluntarios peinaron millas de bosque, rastrearon cada camino, revisaron cada cueva en un radio de millas. Enviaron telegramas a los condados vecinos preguntando si alguien había visto a un hombre que coincidiera con la descripción de Hargrove. Fueron a ver parientes lejanos, amigos, socios de negocios. Nadie lo había visto ni oído desde aquella semana de septiembre. Era como si se hubiera fundido en las montañas que conocía tan bien. Lo que lo hacía todo más extraño eran las historias contradictorias que comenzaron a aparecer. Una tendera de Spruce Pine juró haberle vendido provisiones a Hargrove solo 2 días antes de que desapareciera y parecía normal, incluso alegre. Un granjero que residía en la dirección opuesta declaró haber observado a alguien que podría ser Hargrove caminando por la carretera principal una noche cargando una maleta pesada y actuando de manera inusualmente apresurada. Otro, un leñador que trabajaba en las montañas más altas, dijo haber visto humo en una cabaña abandonada hace años en un lugar tan remoto que nadie se atrevía a ir. Marsh trató de ordenar toda esta información, pero cuanto más cavaba, más turbio se volvía el caso. Era como intentar resolver un rompecabezas donde la mitad de las piezas no encajaban y la otra mitad parecía de imágenes distintas. En octubre de 1913, cuando las primeras nieves se posaron sobre las cimas más altas de los Apalaches, la búsqueda oficial se detuvo. No había cuerpo, no había sospechosos obvios, no había nada que explicara nada. Abram Hargrove se había esfumado sin dejar rastro, solo preguntas y una casa que nadie quería comprar ni acercarse. Con el invierno, la vida en Spruce Pine volvió a la normalidad, pero el caso de Abram Hargrove seguía siendo tema de conversación en las tabernas, iglesias y reuniones vecinales. La gente se inventaba teorías, cada cual más rebuscada. Otros pensaban que Hargrove se había metido en problemas con gente peligrosa y había huido para salvarse. Otros decían que podría haber encontrado oro o gemas en las montañas y desapareció con su riqueza para iniciar una nueva vida en otro estado. Incluso algunos decían que había fuerzas sobrenaturales en juego, pues esas montañas siempre habían sido conocidas por sus fenómenos inexplicables. Pero el sheriff Marsh no estaba contento con las especulaciones. En el invierno, continuó su búsqueda en secreto, revisando testigos, peinando archivos del condado, buscando algo que todos los demás habían pasado por alto. Fue en esta búsqueda continua que algo llamó su atención. Hargrove había viajado a Asheville varias veces en los meses anteriores a su desaparición, algo extraño para un ranchero que rara vez abandonaba la zona. Los viajes eran siempre breves, nunca más de 2 o 3 días, pero lo suficientemente frecuentes como para llamar la atención.
Marsh fue a Asheville en persona en febrero de 1914, cuando por fin los caminos volvieron a estar abiertos tras el deshielo. La ciudad era mucho mayor que Spruce Pine, el centro de compras para toda aquella parte de Carolina del Norte. Se pasó días interrogando a tenderos, trabajadores de hotel, telegrafistas, cualquiera que pudiera haber visto a Hargrove. La mayoría no lo recordaba, pero un trabajador en una firma de abogados reconoció el nombre de inmediato. Hargrove había hablado con un abogado sobre cuestiones de bienes raíces. Parecía que quería vender su granja, pero en secreto, sin alertar a sus vecinos o al pueblo. El abogado, un hombre mayor llamado Edmund Whitfield, dijo que Hargrove actuó nervioso en sus encuentros, siempre mirando por encima del hombro, siempre hablando en voz baja, incluso cuando estaban solos en la oficina. Whitfield había considerado que el comportamiento era extraño, pero no lo suficiente como para negarse a dar el servicio. Hargrove había dicho que iba a mudarse al oeste, tal vez a Oregón o Washington, donde la tierra era buena y había mucho que hacer. Esta información cambió todo el caso. Tal vez Hargrove no había sido víctima de nada perverso. Tal vez solo había orquestado su desaparición para iniciar una nueva vida. Pero entonces, ¿por qué abandonar sus escrituras de propiedad enterradas en el bosque? ¿Por qué dejar su granja sin venderla? ¿Y qué justificaría las manchas en la cabaña y los evidentes signos de lucha? Marsh regresó a Spruce Pine con más preguntas que respuestas. Reunió a sus hombres de confianza y a algunos ciudadanos leales para hablar sobre los nuevos acontecimientos. La pelea fue intensa. Otros dijeron que deberían reanudar la búsqueda completa tan pronto como llegara la primavera. Otros creyeron que estaban cazando fantasmas, que Hargrove había huido y no deseaba ser hallado. Uno de los asistentes planteó algo que nadie había pensado antes. ¿Y si había más de una persona? ¿Y si Hargrove tenía socios en sus negocios clandestinos, socios que no estarían contentos con que se fugara con el dinero? Mientras tanto, algo sucedió. Un predicador itinerante que recorría las montañas predicando en lugares remotos llegó a Spruce Pine con una historia alarmante. Se detuvo en una cabaña aislada para refugiarse de una tormenta de nieve, y es acogido por un hombre solitario que reside allí. El hombre dijo que hace meses había hallado cosas extrañas en el bosque mientras cazaba de noche junto al fuego. Ropa manchada, un cuchillo de mango ornamentado, herramientas que no supo reconocer. El pastor no le había prestado atención en ese momento, pero al escuchar sobre el caso de Hargrove en Spruce Pine, las cosas comenzaron a encajar en su mente. Marsh preparó inmediatamente una expedición a esa cabaña aislada. El viaje duró casi 2 días a caballo por caminos peligrosos. Cuando llegaron, el hombre que allí residía se mostró reacio a colaborar en un principio, pero finalmente les reveló el lugar en el que los había descubierto. Los condujo hasta un arroyo oculto en el bosque, un lugar al que pocos se atrevían a adentrarse. Cubiertos a medias por follaje y ramas, ahí estaban las cosas de las que había hablado. El cuchillo, en particular, llamó la atención de Marsh porque su mango tenía iniciales grabadas, A.H. El hallazgo del cuchillo con las iniciales de Hargrove reabrió la investigación con una fuerza que no se veía desde los primeros días del caso. Marsh mandó que todo lo que se hallara cerca del riachuelo se fotografiara y se llevara de vuelta a Spruce Pine. Las prendas, aunque gastadas por el tiempo, todavía podían ser inspeccionadas. Las herramientas fueron identificadas como del tipo que se suele encontrar en las granjas locales, pero había algo extraño en la manera en que habían sido arrojadas,
como si alguien se hubiera deshecho de ellas rápidamente pero sin querer alejarse demasiado. El hombre que residía en la cabaña aislada, un ermitaño llamado Josiah Creek, fue interrogado. Él dijo que simplemente se había topado con las cosas mientras cazaba y que no sabía nada sobre Hargrove o su desaparición. Su historia sonaba creíble, y los lugareños corroboraron que Creek había habitado aquellas montañas durante décadas antes de que Hargrove se mudara allí. Marsh finalmente decidió que Creek era simplemente un espectador inocente que tropezó con algo mucho mayor. Pero la pregunta permanecía. ¿Cómo llegaron las posesiones de Hargrove a millas de distancia de su casa, en dirección opuesta a donde habían sido enterrados sus papeles? Era como si muchas personas diferentes estuvieran jalando de su vida en direcciones separadas. O tal vez el propio Hargrove había dejado un rastro falso, esparciendo sus posesiones para confundir cualquier investigación futura. En abril de 1914, algo inesperado salió a la luz. Un tendero que regentaba un establecimiento en Marion, a kilómetros de distancia de Spruce Pine, acudió a la policía con una historia sorprendente. Dijo que un hombre había pagado con monedas de oro antiguas en su tienda hace unos meses y que estaba muy nervioso. El tendero no le había prestado atención en ese momento, pero al revisar sus registros para fin de año, había dejado caer una nota con una lista de artículos y un nombre escrito en la esquina. Hargrove. Marsh fue inmediatamente a Marion para investigar por sí mismo. El tendero dio una descripción del hombre: estatura promedio, barba oscura, ojo esquivo, manos callosas por el trabajo en la tierra. La descripción se ajustaba a Hargrove, pero no del todo. Había algunas cosas que Marsh no estaba seguro de entender. ¿Podría ser Hargrove disfrazado? ¿O era otra persona que se hacía pasar por él? ¿Alguien que había tomado su lugar tras algo horrible? El sheriff se pasó semanas rastreando la pista, viajando a pueblos cercanos, mostrando la descripción de Hargrove a decenas de personas. Algunos creyeron haber visto a alguien parecido, otros no. Los testimonios eran tan contradictorios que Marsh comenzó a preguntarse si estaba persiguiendo un fantasma, un espejismo alimentado por el deseo colectivo de resolver un misterio irresoluble. Mientras tanto, en Spruce Pine, la casa de Hargrove permanecía vacía. Nadie la quería, ni siquiera cuando el condado la subastó por falta de pago de impuestos. El lugar se había vuelto demasiado oscuro. La gente juraba oír ruidos raros por la noche, ver luces en la cabaña vacía. Tal vez solo eran cuentos exagerados por el juego de la imaginación tras meses de especulación. Pero, aún así, mantenían a la gente alejada. Un periódico local, el Mitchell County News, sacó una serie de artículos en mayo de 1914 tratando de resumir todo lo que se sabía hasta el momento. El periodista a cargo, un tipo llamado Harold Pembroke, había hecho su propia investigación, hablando con testigos que la policía había ignorado. Se enteró de que Hargrove había estado recibiendo correo regular de alguien en Kentucky antes de desaparecer. El cartero apenas recordaba las cartas porque siempre llegaban el mismo día de la semana y tenían un sello extraño. Pembroke trató de localizar al autor, pero la dirección de retorno en las cartas era la de una pensión que había cerrado hacía un año. Otra pista que no llevaba a ninguna parte. Publicó sus descubrimientos de todos modos, con la esperanza de que tal vez alguien que viera la noticia en el periódico pudiera tener la pieza que faltaba del rompecabezas. La respuesta fue sorprendente. 3 personas diferentes escribieron al periódico diciendo que conocían a Hargrove en lugares completamente diferentes.
Uno dijo que había trabajado en un aserradero en Tennessee hace años. Otro dijo haberlo visto en una reunión religiosa en Asheville. El tercero, el más intrigante, dijo que Hargrove tenía un gemelo secreto que nadie en Spruce Pine conocía y que los dos se habían separado tras una pelea familiar décadas atrás. El descubrimiento de un posible hermano gemelo transformó la investigación. Marsh se mostró escéptico al principio, pero siguió esta pista con la misma diligencia con la que había abordado todo el caso. La que había escrito al periódico era una anciana llamada Martha Caldwell, que vivía en un pueblo cercano a Boone. Dijo que había conocido a los Hargrove cuando era niño, antes de que se mudaran al área de Spruce Pine. Según Martha, los gemelos eran inseparables cuando eran jóvenes, pero una pelea por una herencia familiar los había dividido para siempre. Cuando Marsh fue a entrevistarla en persona, Martha lo recibió en su sencilla casa con jardines y vista a la montaña. Tenía buena memoria para su edad, recordando cosas específicas sobre los hermanos Hargrove que respaldaban su historia. Narró cómo Abram era el más reservado de los dos, siempre más inclinado al trabajo solitario en el campo, mientras que su hermano, cuyo nombre recordaba como Abraham, con una ligera diferencia en la pronunciación, era más sociable, más propenso a los negocios y la especulación. Se parecían tanto que, de acuerdo a Martha, su propia madre los confundía cuando eran pequeños. La pelea entre ellos fue por la granja familiar. Su padre había fallecido sin dejar testamento, y los dos hermanos se habían enfrentado en una disputa por la forma de repartir la herencia. Las cosas empeoraron hasta que uno de los hermanos, Martha no recordaba cuál, simplemente tomó su parte de los bienes muebles y se marchó, jurando no volver a hablar jamás con el otro. Esto habría sido alrededor de 1895, casi 20 años antes de su desaparición. Martha se alejó de la familia después de eso, pero de vez en cuando oía hablar de ella a través de amigos en común. Marsh sintió que finalmente había encontrado algo. Si Abram tenía un gemelo, eso podría dar cuenta de los avistamientos contradictorios, las pequeñas discrepancias en las descripciones, la sensación de que había dos historias diferentes desarrollándose al mismo tiempo. Pero ahora había otras preguntas. ¿Dónde estaba ese hermano? ¿Podría estar implicado en la desaparición? ¿O eran los avistamientos posteriores a la desaparición del hermano, no de Abram? De vuelta en Spruce Pine, Marsh fue a buscar registros que pudieran verificar la presencia de un segundo Hargrove. Los archivos del condado estaban desordenados e incompletos, especialmente para épocas anteriores. Pero finalmente encontró un documento de compra de tierras de 1895 que mencionaba a dos compradores con el apellido Hargrove, aunque solo uno de ellos había permanecido en la zona. El otro había vendido su parte meses después de la compra inicial y había desaparecido de los registros locales. Este hallazgo abrió la puerta a un nuevo mundo. Marsh telegrafió a los sheriffs de los condados vecinos, preguntando si tenían en sus archivos a alguien llamado Hargrove que coincidiera con la descripción física de Abram. La reacción de un sheriff de Tennessee fue curiosa. Un tal Abraham Hargrove, ligeramente diferente en la ortografía, había sido detenido brevemente en 1910 por una disputa de negocios. Había sido liberado cuando los cargos fueron retirados, pero su descripción en el informe policial coincidía con la de Abram, hasta la cicatriz distintiva en su mano derecha, de la que habían hablado varios testigos en Spruce Pine. En junio de 1914, Marsh partió en un viaje más largo, tras la pista de este posible hermano a través de Tennessee.
Era peligroso alejarse tanto de sus deberes como sheriff, pero sentía que estaba cerca de resolver el caso. Se subió a un tren hasta Knoxville, luego a caballo por un puñado de pueblos más pequeños, mostrando un dibujo de Hargrove y haciendo las mismas preguntas una y otra vez. La mayoría no identificó al hombre, pero algunos recordaban a alguien similar que había pasado por la zona años atrás. Fue en un pueblo llamado Greenville donde Marsh finalmente consiguió una pista. Un herrero local reconoció el boceto y además tenía detalles. El hombre había trabajado para él temporalmente en el verano de 1913, los meses previos a la desaparición de Abram. Se había identificado como Abraham, sin apellido. Dijo que era viajero, ahorrando para seguir al oeste. El herrero lo tildó de buen trabajador, pero reservado. Alguien que parecía llevar algo en la mente, pero que no lo revelaba a nadie. Lo más extraño fue que el hombre se había marchado repentinamente en septiembre de 1913. Había cobrado su salario y había abandonado la ciudad sin decir nada. El herrero lo había encontrado extraño en ese momento, ya que le había ofrecido trabajo permanente y el hombre parecía interesado. La fecha de partida coincidió casi exactamente con la fecha en que se cree que Abram desapareció en Spruce Pine. Era demasiada coincidencia como para ignorarla. Marsh pasó otra semana en Greenville, buscando a otras personas que hubieran tenido contacto con este Abraham. La propietaria de la casa de huéspedes lo recordó vagamente. Dijo que casi nunca cenaba con los demás huéspedes, sino que se quedaba en su habitación. Había observado que a veces le llegaba correo, cartas que parecía que lo turbaban. Desafortunadamente, ella no había guardado sobres ni archivos que revelaran de dónde provenían estas cartas. Cuando Marsh regresó a Spruce Pine en julio de 1914, estaba convencido de que los hermanos gemelos estaban en el centro del caso. Pero, ¿qué hacían exactamente? Habrían planeado intercambiar identidades, uno de ellos deseando desaparecer y el otro dispuesto a cubrir por un tiempo su vida mientras escapaba lejos. O algo más oscuro estaba en juego, una vieja rivalidad que finalmente había llegado a un punto sin retorno. El sheriff convocó a una reunión del pueblo para revelar sus descubrimientos. La pequeña iglesia de Spruce Pine estaba llena esa noche de verano. Habían llegado personas de los pueblos cercanos, curiosas por conocer las últimas novedades del caso que había acaparado la atención de toda la comarca. Marsh relató lo que había aprendido, desde las primeras pistas de un hermano hasta los avistamientos en Tennessee. La audiencia escuchó en silencio reverente, interrumpido solo por susurros ocasionales de asombro. Al concluir la presentación, Marsh apeló. Si alguien tenía información sobre Abraham Hargrove, sobre correspondencia entre los hermanos, sobre viajes sospechosos o encuentros inusuales en los meses previos a la desaparición, que diera un paso adelante. La respuesta superó sus expectativas. Algunas personas proporcionaron piezas de información que por sí solas parecían insignificantes, pero que juntas comenzaron a pintar una imagen. Alguien se acordó de que Abram había recibido un visitante a principios del verano de 1913, un hombre que llegó a caballo y se quedó en la propiedad unos días. Otro juró haber visto a dos hombres muy parecidos discutiendo acaloradamente en un camino apartado. Un tendero dijo que Abram había comprado el doble de provisiones de lo normal en agosto, como si fuera a alimentar a alguien más. Los testimonios escuchados en la reunión pública convirtieron el caso de un enigma aislado en algo mucho más complejo e intrigante. Marsh se pasó las semanas siguientes ordenando toda esta información.
tratando de armar una línea de tiempo de lo que había sucedido antes de la desaparición. Lo que emergió de esta inmersión fue la imagen de dos hermanos que, tras años de resentimiento, habían restablecido algún tipo de contacto en los meses anteriores a septiembre de 1913. La forma de ese contacto aún era desconocida, pero algo se estaba planeando o negociando entre ellos. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un cartero retirado llamado Willis Brennan, que había atendido la zona durante décadas antes de cederle el puesto a su hijo. Willis tenía una memoria prodigiosa para las caras y el correo, una habilidad invaluable en una época en que las cartas eran la principal forma de comunicación a larga distancia. Recordaba haberle entregado varias cartas a Abram Hargrove en el verano de 1913, todas de diferentes pueblos de Tennessee. Lo que hacía especiales a estas cartas era que llegaban en sobres simples, sin dirección de remit. Abram siempre las esperaba con impaciencia, sentándose en el porche los días que llegaba el cartero. Willis también recordó un incidente extraño en agosto de ese año. Llegó a la casa de Hargrove para entregar un paquete y vio a dos hombres idénticos en el porche, lo que lo hizo pensar que estaba viendo doble. Estaban sentados en silencio, fumando sus pipas, mirando las montañas a lo lejos. Al aproximarse Willis, uno de ellos se levantó apresuradamente y penetró en la cabaña como si no deseara ser observado. El otro, a quien Willis supuso que era Abram, tomó el paquete con un ligero asentimiento y cerró la puerta sin despedirse. El cartero lo había notado, pero no le había prestado atención, achacándolo a la naturaleza reservada de Hargrove. Esta información confirmó que los hermanos se habían reunido, pero abrió la puerta a más preguntas. ¿Por qué se quería quedar Abraham en secreto? ¿Qué tramaban en secreto? ¿Y por qué, apenas unas semanas después de este encuentro, Abram desaparecería sin dejar rastro, dejando tras de sí una escena que sugería que algo terrible había sucedido? Marsh fue a revisar otra pista que había sido pasada por alto hasta el momento: las finanzas de Hargrove. Consiguió acceso a los escasos registros bancarios de la zona. Lo que encontró fue impactante. Abram había estado haciendo grandes retiros de su cuenta durante los meses previos a su desaparición. Nada lo suficientemente grande como para levantar sospechas por sí solo, pero que en conjunto sumaban casi todos sus ahorros. El último retiro había sido a mediados de agosto, más o menos cuando su hermano había sido visto en la propiedad. Pero había algo más. Se había hecho un gran depósito en la cuenta de Abram en julio de 1913, mucho más de lo que podría haber ganado vendiendo productos de la granja. El dinero no aparecía en los registros, pero el gerente del banco recordaba a Abram hablar de la venta de algo, una herencia familiar que finalmente había logrado vender. El gerente no había preguntado nada en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, esa transacción parecía sospechosa. Este hallazgo llevó a Marsh a una nueva teoría. ¿Y si los hermanos estaban en algún tipo de negocio juntos? Quizá habían recibido algo de sus padres, algo que debía venderse o dividirse, y por fin estaban resolviendo la antigua disputa que los había distanciado. Pero entonces, ¿qué había fallado? ¿Por qué habría de desaparecer Abram tras resolver sus problemas económicos? En agosto de 1914, casi exactamente un año después de lo que probablemente fue la última vez que los hermanos se vieron, Marsh recibió una carta inesperada. Le acababa de llegar una carta de un abogado de Louisville, Kentucky, en la que le comunicaba que un tal Abraham Hargrove había fallecido allí en julio a causa de una fiebre repentina.
El abogado andaba localizando familiares para comunicarles el fallecimiento y arreglar cuentas por las escasas posesiones que dejó el difunto. Entre ellas, un sobre lacrado que decía que solo debía ser abierto por la policía en caso de su fallecimiento. Marsh partió inmediatamente a Louisville, un viaje largo y agotador de varios días. Cuando llegó a la oficina del abogado, un hombre severo llamado Pearl Thornton, la recibieron con reservada formalidad. Thornton relató que Abraham Hargrove había llegado a Louisville unos meses atrás, evidentemente enfermo pero rehusando atención médica. Había rentado un pequeño cuarto en una casa de huéspedes y murió en completo aislamiento. La arrendataria solo fue hallada muerta cuando el alquiler se retrasó e ingresó a la habitación. El sobre sellado fue abierto en presencia de Marsh y el abogado. En el interior había una nota, escrita con letra temblorosa, como de alguien muy débil. El material era informativo y perturbador a la vez. Abraham declaró que él y su hermano Abram habían conspirado para intercambiarse sus identidades. La idea había aparecido en una situación crítica, con Abraham endeudado hasta las cejas y huyendo de acreedores que querían matarlo por negocios fallidos. Abram, el más sensato de los dos, había aceptado ayudar por un sentido residual de lealtad familiar, a pesar de los años de distancia. El plan era sencillo, pero complicado en la práctica. Abraham tomaría la identidad y la vida de Abram en Spruce Pine, y Abram tomaría sus ahorros combinados y se iría al oeste, a algún lugar donde nadie los conociera. Se lo habían ensayado durante semanas, Abraham memorizando pequeños detalles sobre la vida y costumbres de Abram, sobre los vecinos, sobre la rutina de la granja. Todo iba bien hasta que algo falló. La carta se enredaba aquí, como si Abraham estuviera batallando por describir sucesos que aún lo atormentaban. Dijo que la noche anterior a que Abram partiera, hubo una fuerte discusión sobre la forma en que se había dividido el dinero. No se había hecho como se había acordado en un principio. Escribió sobre acusaciones, viejos agravios que salieron a la luz con fuerza inesperada, la tensión aumentando hasta el punto de quiebre. Y luego, de repente, la carta decía que Abram se había ido esa noche, llevándose mucho más de lo que habían negociado, dejando a Abraham solo en una tierra que no era suya, viviendo una vida que no era la suya. Abraham relató que había tratado de sostener la farsa por unos días, pero pronto se dio cuenta de que era imposible. No sabía lo suficiente sobre la vida de Abram, no podía responder a las preguntas de los vecinos y no sabía cómo manejar la granja. El pánico lo invadió. Decidió montar algún tipo de incidente violento para simular una desaparición, esparciendo sus pertenencias y las de Abram por todos lados, para despistar cualquier pesquisa. Luego escapó, primero a Tennessee y luego a Kentucky, siempre con el nombre de Abraham y siempre atormentado por la culpa y el fracaso de su plan fallido. La carta concluía pidiendo perdón a las autoridades y al pueblo de Spruce Pine. Abraham decía que no sabía dónde estaba su hermano, solo que Abram probablemente había llegado al oeste como pretendía y vivía bajo un nombre diferente, finalmente libre de los problemas de su antigua vida. Se disculpaba por todo el alboroto, pero mantenía que no se había cometido ningún delito real, aparte del fraude de identidad que nunca llegó a llevarse a cabo. Marsh leyó y volvió a leer la carta, tratando de asimilar todo. Al menos parte del enigma se había resuelto, pero muchas preguntas aún permanecían sin respuesta. ¿Realmente partió Abram hacia el occidente?
¿O había algo más oscuro en aquella última conversación que Abraham no podía o no quería revelar? Las manchas sospechosas en la cabaña, los signos de lucha, las posesiones personales enterradas en distintos puntos, podría haber sido todo una puesta en escena de Abraham para desviar la atención. ¿O había más en aquella noche de lo que la carta dejaba fuera a propósito? De regreso en Spruce Pine, Marsh se enfrentó a la tarea de cómo mostrar sus descubrimientos al mundo. La misiva de Abraham aclaraba algunas cosas, pero solo para abrir más interrogantes. El sheriff convocó otra reunión pública en septiembre de 1914, esperando que finalmente pudiera dar un cierre al caso que había obsesionado a la región durante más de un año. La iglesia estaba llena de nuevo, todos esperando noticias, esperando que el misterio finalmente se resolviera de una vez por todas. Marsh recitó en voz alta algunos fragmentos de la carta, omitiendo aquellos detalles que consideró demasiado íntimos o que podrían manchar la memoria de los hermanos. La respuesta del público fue diversa. Otros se mostraron aliviados de que no pareciera ser un crimen violento, solo una historia de dos hermanos desesperados tomando decisiones estúpidas. Otros se mostraron dudosos de si la carta decía toda la verdad. Algo en la manera en que Abraham relató aquella noche final parecía faltar, como si estuviera omitiendo detalles a propósito. Un granjero respetado de la comunidad, Elias Drummond, se levantó y dijo lo que todos estaban pensando. ¿Cómo podían saber que Abraham decía la verdad en su carta? Un hombre al borde de la muerte, delirando por fiebre y culpa, podría estar revelando información crítica o mintiendo para salvar su conciencia. ¿Y si algo mucho peor había ocurrido aquella noche entre los hermanos? ¿Y si Abraham nunca salió vivo de la propiedad? Marsh admitió que eran preocupaciones legítimas. Añadió que había hecho más investigaciones sobre las acusaciones de la carta. Había telegrafiado a autoridades en varias ciudades occidentales, principalmente en Oregón y Washington, a donde Abraham supuestamente pretendía ir, para averiguar si alguien que se ajustara a su descripción se había instalado allí recientemente. También había pedido que revisaran los registros de propiedad, licencias de negocios, cualquier cosa oficial que llevara el nombre de Hargrove o variantes. Las respuestas comenzaron a llegar en las semanas siguientes, exasperantemente inconsistentes. Algunos testigos dijeron haber visto o conocido a alguien que podría ser Abraham, pero nada pudo verificarse. Un sheriff en Portland, Oregón, le dijo a un granjero que llegó al área en otoño de 1913 y compró una pequeña granja cerca del río Columbia. El hombre permaneció en silencio y utilizó el nombre de Adam Harmon, lo suficientemente cerca de Abram Hargrove como para levantar sospechas. Pero las descripciones no encajaban del todo. Era más alto que Abram, según los testigos, y tenía una cicatriz en la cara que nadie en Spruce Pine había notado nunca. Otra pista llegó desde Spokane, Washington, donde un tendero dijo que había tratado con un hombre que se hacía llamar Abraham Hart y que parecía conocer bien la agricultura de los Apalaches. Este hombre había llegado al pueblo en octubre de 1913. Tenía más o menos la edad de Abram y más o menos la descripción. Pero de nuevo, había pequeñas inconsistencias que impedían una identificación definitiva. Marsh comenzaba a sospechar que nunca podría probar el destino de Abram. El oeste americano era demasiado grande, con tierras aún por colonizar, pueblos aislados donde un hombre podía desaparecer y reinventarse sin dejar rastro confiable. Mientras tanto, la mansión de Hargrove permaneció abandonada, deteriorándose con el tiempo.
La cabaña se fue deteriorando con el paso de los años. El techo se agujereó. Las ventanas se rompieron por el viento y las manos curiosas. El condado finalmente la vendió en una subasta a principios de 1915, pero el comprador era un especulador de tierras foráneo que nunca tuvo la intención de vivir allí. Solo quería la tierra por su madera y sus minerales. Mientras limpiaban la casa para ponerla en venta, los trabajadores que contrató el nuevo propietario hicieron un hallazgo aterrador. Debajo de las tablas del suelo de la cabaña, bajo una alfombra pesada, descubrieron un hueco que parecía deliberadamente oculto. En su interior había una caja metálica oxidada con documentos, fotografías antiguas y algunas monedas de oro. Los papeles contenían certificados de nacimiento de los gemelos que verificaban su existencia y fecha de nacimiento compartida en 1870. También había cartas que se habían enviado entre los hermanos a lo largo de los años, correspondencia que revelaba una relación mucho más complicada de lo que nadie hubiera sospechado. Las primeras cartas, de 1896, poco después de la primera separación de los hermanos, revelaban a Abraham resentido por la manera en que se había repartido la herencia, acusando a Abram de manipularlo para quedarse con la mejor parte de la tierra. Abram se defendía cauteloso, jurando que había sido justo, que la partición se había realizado según los deseos tácitos de su padre. El tono de la carta era gélido, formal, resentido en exceso. Pero las cartas posteriores, en particular las de 1912 y 1913, revelaban un cambio. Abraham narraba ruinas financieras, malas inversiones, gente peligrosa que empezaba a amenazar. Le rogaba a Abram no por dinero, sino por algo mayor, la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás los errores del pasado. Y Abram, sorprendentemente, estaba escuchando. Sus respuestas eran medidas pero comprensivas. Después de todo, seguían siendo hermanos. Aún existía un vínculo que no podía ignorarse por completo. En estas cartas es donde el plan de intercambio de identidades comenzó a gestarse. Abraham propuso la idea como una broma, una solución imposible a sus problemas. Pero Abram no la rechazó de plano. Pero empezó a tomarla en serio, a preguntar por los detalles, cómo podría funcionar, qué riesgos habría, qué garantías exigiría cada uno al otro. Las cartas mostraron meses de planificación meticulosa, hablando de cada detalle, tratando de prever cualquier problema. Lo que dejaron entrever estas cartas fue que ambos hermanos estaban aburridos de la vida. Abraham huía, pero Abram también parecía cansado, aburrido de su vida solitaria en las montañas. La perspectiva de reinventarse en el oeste, de probar algo nuevo, algo diferente, le atraía de formas que nunca reconoció ante sus vecinos de Spruce Pine. El plan no era solamente rescatar a Abraham, sino también darle a Abram la transformación que anhelaba. Pero la última carta de la colección, de Abraham, y aparentemente nunca enviada, de agosto de 1913, mostraba que todo se estaba desmoronando. Abraham anotaba que Abram dudaba, reevaluando todo el plan. Tal vez deberían simplemente ayudarse mutuamente de la manera en que lo hacía todo el mundo. Abraham se quejaba, presa del pánico, creyendo que perdía su única oportunidad de escapar. Estaba escribiendo sobre haber venido tan lejos, haber arriesgado tanto para llegar a Spruce Pine, y ahora su hermano se estaba retirando en el último minuto. La carta quedó incompleta. Se cortaba en medio de una frase, como si Abraham se hubiera detenido o hubiera perdido el interés en continuar.
Marsh sujetó la carta durante un rato, estudiando la escritura apresurada, intentando descifrar lo que había ocurrido en los días previos a la desaparición. Esta carta no enviada implicaba una tensión mucho mayor de lo que Abraham había revelado en su última confesión. Implicaba que la pelea de la noche anterior podría haber sido mucho más intensa, mucho más desesperada de lo que él había dejado entrever. Marsh comunicó estos descubrimientos a sus colaboradores, pero no los hizo totalmente públicos. Ya había suficiente especulación y teorización en la comunidad, y avivar el fuego no iba a beneficiar a nadie. En lugar de eso, guardó todos los papeles, todas las evidencias, toda la correspondencia, todo el caso, en un archivo para la posteridad en caso de que alguna vez saliera a la luz nueva información. El otoño de 1915 trajo los colores que siempre transformaban los Apalaches en una obra de arte. 2 años habían transcurrido desde la desaparición original, y Spruce Pine comenzaba a avanzar. El caso de Abram Hargrove se había convertido en una leyenda local, una historia que se contaba en las noches de invierno, un enigma que nunca se resolvería del todo. Algunos creyeron la historia de la carta de Abraham, otros pensaron que algo más oscuro había sucedido, y algunos crearon sus propias teorías complejas de conspiración, identidades falsas y destinos que iban desde la redención hasta la tragedia. Los años que vinieron transformaron las montañas Apalaches de Carolina del Norte. La Gran Guerra se tragó a la nación, y los viejos problemas, como la desaparición de Abram Hargrove, se desvanecieron lentamente de la memoria pública, convirtiéndose en una leyenda más que en una investigación. El Sheriff Marsh se mantuvo en el cargo hasta 1918, cuando se retiró y cedió el puesto a alguien más joven. Pero nunca dejó el caso del todo. En su jubilación, continuó llenando un cuaderno con cualquier información nueva, por pequeña que fuera, sobre los hermanos Hargrove. En 1920, algo inesperado reavivó el caso. Un anciano se apareció en Spruce Pine, afirmando ser un primo lejano de los Hargrove. Había llegado desde Virginia por cuestiones de herencia familiar, que ahora se estaban resolviendo tras la muerte de una tía en común. Mientras estuvo en el pueblo, habló de la familia como si revelara algo nuevo sobre los gemelos. Según este primo, llamado Nathaniel Hargrove, la rivalidad entre Abraham y Abram iba mucho más allá de una disputa por tierras. Nate relató que los mellizos nacieron en una familia que consideraba muy importante al primero, aunque solo se llevaran minutos. Abram llegó primero por tan poco que no debería haber importado, pero para su padre, importó. Esta pequeña marca de nacimiento había dictado diferentes expectativas, diferentes tratamientos, diferentes oportunidades durante toda su infancia y adolescencia. Abram había sido educado para heredar y dirigir la granja familiar. Abraham fue animado a salir y hacer fortuna por sí mismo. Esta situación había dejado una cicatriz en Abraham. Siempre era el segundo, siempre a la sombra de su hermano nacido minutos antes. Nathaniel relató cómo en las reuniones familiares Abraham era frecuentemente ignorado o pasado por alto, cómo sus logros eran minimizados mientras que los de Abraham eran elogiados. No era un maltrato deliberado, sino una expresión cultural de los antiguos valores sobre la primogenitura y la continuidad familiar. Pero el daño acumulado durante años había hecho estragos en la autoestima de Abraham. Cuando su padre murió y la herencia se tuvo que repartir, todas estas tensiones salieron a la luz. Abraham no solo deseaba su porción de la herencia física,
Anhelaba reconocimiento, afirmación, reconocimiento de que era tan valioso como su hermano gemelo. Pero eso nunca llegó. Abraham, él mismo influenciado por las mismas expectativas culturales, ni siquiera podía comprender por qué Abraham estaba tan enojado. Para él, las cosas estaban bien, en su lugar, como siempre habían estado. Esta incapacidad compartida para entender el punto de vista del otro había hecho imposible cualquier reconciliación real en ese momento. Nathaniel también reveló algo que nadie en Spruce Pine sabía. Había un tercer hermano mayor que los gemelos que había muerto cuando era niño, antes de que Abraham y Abram cumplieran 10 años. Este hermano mayor era el heredero de todo y su muerte temprana había dejado esa expectativa en Abraham por el simple hecho de ser el primero de los gemelos en nacer. Esta información agregó otra capa de complejidad a la narrativa familiar, lo que implica que tanto Abraham como Abram fueron víctimas de factores que no iniciaron. Marsh, viejo pero todavía cuerdo, lo buscó para hablar durante horas sobre la familia. Le enseñó al primo las cartas halladas bajo las tablas del suelo de la cabaña, dejándole leer la correspondencia que los hermanos se habían escrito antes de desaparecer. Nathanael se emocionó al leer aquello, viendo por primera vez prueba de que, a pesar de todo, los hermanos habían tratado de hallarse mutuamente. Dijo que la familia siempre había pensado que se habían separado en malos términos para siempre y que nunca volvieron a hablarse después de 1895. Pero fue un comentario casual de Nathaniel lo que arrojó nueva luz sobre el caso. Abraham siempre había tenido problemas con la bebida cuando estaba estresado, algo que empeoraba cuando se sentía acorralado o desesperado. Esto nunca se había mencionado en ninguno de los informes anteriores, pero explicaba mucho sobre el comportamiento errático que los testigos habían informado. Si Abraham estaba bebiendo en aquellos últimos días en Spruce Pine, podría justificar las acciones erráticas, la puesta en escena desordenada de la desaparición y tal vez incluso la acalorada discusión final con Abraham. Nathaniel permaneció en Spruce Pine durante semanas, arreglando los asuntos legales de la herencia familiar. En ese tiempo fue a la antigua casa de Hargrove, ahora totalmente cambiada. La antigua cabaña había sido derribada y el nuevo propietario había edificado otras más modernas para explotaciones forestales. Ya no quedaba nada que indicara que un tal Hargrove había vivido allí. Nathaniel se quedó allí un rato, imaginando los últimos días de sus primos en ese claro rodeado de montañas eternas. Antes de partir, Nathaniel hizo algo inesperado. Organizó un pequeño funeral en la iglesia de Spruce Pine, no solo para Abram, sino para ambos hermanos. Señaló que fuera lo que hubiera ocurrido aquella última noche de septiembre de 1913, tanto Abraham como Abram eran víctimas de fuerzas superiores a ellos, atrapados en patrones familiares y culturales que moldearon sus vidas de formas que no pudieron controlar por completo. El monumento fue simple, pero bien asistido, con muchas de las mismas caras que habían llenado las reuniones públicas años atrás. En el acto, Nathaniel recitó un poema que había compuesto para la ocasión, hablando de hermanos separados por el destino pero unidos por la sangre, de caminos que se bifurcan en la montaña, pero siempre regresan a las mismas raíces. No había reproche en sus palabras, solo tristeza por el potencial perdido, por una reconciliación que llegó demasiado tarde y demasiado incompleta para rescatar a ninguno de ellos. En los años que siguieron, ocasionalmente llegaban rumores de avistamientos de hombres que podrían ser Abram. Un informe de 1923 describía a un granjero solitario de Montana,
que coincidía con la descripción y tenía una cicatriz en la mano derecha. Otro de 1927 describía a un leñador del norte de California que a veces decía que venía de los Apalaches y parecía conocer bien Carolina del Norte. Pero ninguno de estos informes fue lo suficientemente investigado como para verificarse o refutarse. Para entonces había sido demasiado tiempo como para continuar cazando fantasmas. Marsh falleció en 1931, llevándose con él cualquier posibilidad de una resolución definitiva. Su cuaderno personal, con años de apuntes del caso, fue guardado por su familia y donado a los archivos históricos del condado de Mitchell. Algunos investigadores aficionados a lo largo de los años han revisado estos archivos, cada uno sacando conclusiones ligeramente diferentes sobre lo que realmente ocurrió en esa remota propiedad en septiembre de 1913. Algunos historiadores creen que la carta de Abraham fue en gran medida verídica, que Abram realmente escapó al occidente y vivió el resto de sus días bajo otro nombre, tal vez alcanzando la paz y prosperidad que buscaba. Esta lectura hace de la historia un cuento de segundas oportunidades, de hermanos que superaron resentimientos para apoyarse mutuamente, aunque imperfectamente. Otros se muestran escépticos, citando las contradicciones en la carta de Abraham, los detalles confusos sobre esa última noche y los extraños signos descubiertos en la propiedad que nunca fueron explicados por completo. Esta interpretación considera la historia como potencialmente más oscura, en la que la conversación final entre los hermanos pudo haber degenerado en algo más que palabras, en acciones impulsivas que escaparon a su control, y el plan, cuidadosamente elaborado, se desvió hacia algo que ninguno de los dos esperaba. Y una tercera interpretación, menos común pero intrigante, que ambos hermanos lograron llevar a cabo sus planes alterados, que Abraham y Abram viajaron al oeste por caminos separados, que los avistamientos contradictorios a lo largo de los años fueron reales porque ambos estaban vivos y activos bajo identidades distintas, cargando con el recuerdo de aquella noche tensa, pero sin enfrentarse nunca directamente al pasado. El tiempo tiene maneras extrañas de convertir los sucesos en leyendas, y las leyendas en susurros a través de los siglos. Las montañas Apalaches de Carolina del Norte siempre han sido guardianas de historias. Cada valle, cada pico, teje leyendas en la niebla de la mañana y en el viento de la noche. La historia de los hermanos Hargrove se sumó a este repertorio silencioso, una narrativa que se desvaneció con el tiempo, dejando solo huellas y preguntas. Las décadas se sucedieron sobre aquellas tierras con la regularidad de las estaciones. Las primaveras trajeron flores silvestres que alfombraron los campos donde una vez hubo una finca. Los veranos calentaron las piedras de los caminos por donde dos hermanos pudieron haber caminado codo a codo en algún tiempo lejano. Los otoños tiñeron las hojas de fuego y oro, ajenos a los dramas humanos que se representaban bajo sus árboles. Los inviernos lo cubrieron todo de nieve, borrando cada huella, cada rastro, cada recuerdo de lo que había ocurrido. Spruce Pine siguió siendo un pueblo apacible, recibiendo nuevas generaciones que tejieron sus historias sobre las antiguas. Los niños que escucharon a medias sobre los hermanos fantasmas crecieron y se convirtieron en adultos que apenas lo recordaban. Estos ancianos envejecieron y transmitieron relatos aún más diluidos a sus propios hijos, hasta que la historia se transformó en una más entre las leyendas locales, indistinguible de otras historias que llenan la memoria colectiva de la gente de la montaña. Hay algo muy humano en la manera en que interactuamos con los enigmas. Nos gustan porque son un reflejo de lo ambiguo de la vida.
¿Cuántas veces decidimos sin conocer por completo las consecuencias? ¿Cuántas veces nos quedamos a medias en el trato con los demás, en conversaciones pendientes, en posibilidades sin explorar? La historia de los hermanos Hargrove resuena porque todos conocemos la sensación de los caminos que se separan, las decisiones que nos llevan a lugares desconocidos, las relaciones que cambian en formas que nunca imaginamos. Los vínculos fraternales son especiales. No los elegimos, como elegimos amigos o parejas. Simplemente están ahí, compartiendo nuestra historia desde el principio, testigos involuntarios de nuestra moldura. Esta cercanía obligada puede forjar los vínculos más fuertes o generar las tensiones más profundas. Nos conocemos demasiado bien, sabemos dónde están las debilidades, dónde atacar, dónde consolar. Y cuando algo se rompe en estas relaciones, las grietas pueden extenderse por décadas, imposibles de reparar. La historia nos plantea preguntas sobre la identidad de maneras interesantes. ¿Quiénes somos? Nos definen nuestros nombres, nuestros papeles familiares, lo que otros esperan de nosotros. ¿O hay algo más profundo, más fundamental, que permanece con nosotros, pase lo que pase? Si pudiéramos cambiar de cuerpo con otra persona, incluso con un hermano, ¿seguiríamos siendo nosotros mismos? ¿O encontraríamos que estamos entrelazados con nuestra historia, con cada decisión tomada, con cada sendero recorrido? También está la idea de volver a empezar, esa fantasía compartida de borrar todo y empezar de nuevo. ¿Cuántas veces no hemos pensado, en un momento de frustración o arrepentimiento, en desaparecer en un lugar donde nadie nos conozca, donde podamos ser quienes deseemos ser, sin el peso de las expectativas y los juicios acumulados? Es tentador eso, la idea de una transformación total. Pero la verdad, como muchos aprenden, es que llevamos nuestro pasado con nosotros a donde vamos. Nuestras inseguridades, nuestros patrones, nuestras maneras de pensar, todo eso todavía está ahí, dando forma a nuestras nuevas realidades de la misma manera que dieron forma a las anteriores. Las montañas siguen ahí, impasibles, guardianas del tiempo. Aquellas montañas milenarias han presenciado el ascenso y caída de civilizaciones, el crecimiento y destrucción de bosques, el cambio de cursos de ríos y la aparición de caminos que fueron devorados por la naturaleza. En términos de tiempo geológico, toda la historia humana es un abrir y cerrar de ojos. Y, sin embargo, para nosotros, que vivimos estas pequeñas vidas humanas, cada instante se siente enorme. Cada elección se siente trascendental. Al pensar en los hermanos de esta historia, inevitablemente pensamos en nuestras propias relaciones familiares. ¿Cuántas charlas dejamos para después, creyendo que siempre habrá tiempo? ¿Cuántos malentendidos dejamos que se pudran en resentimiento porque es más cómodo que el trabajo de la comunicación real? ¿Cuántos puentes quemamos en orgullo o en miedo, solo para darnos cuenta años después de que deseamos poder cruzarlos de nuevo? La ambigüedad de la trama es, tal vez, su mayor virtud. No sabemos qué pasó en esos últimos días. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo, no tenemos toda la verdad pulcra y ordenada. Y eso nos abre la puerta a la interpretación, a la imaginación, a proyectar en la historia nuestra propia experiencia, nuestra propia comprensión. Cada quien la escucha de manera diferente. Ve en ella reflejos de su propia vida y sus relaciones. Es hermoso cómo las historias cambian con el tiempo. Lo que inicia como sucesos particulares se va transformando en algo más genérico, más simbólico. Los detalles se pulen como piedras en un río, hasta que solo queda la forma,
los grandes temas que resuenan a través de las culturas y las épocas. La de los hermanos Hargrove se transformó en la historia no solo de dos individuos en un lugar y tiempo concretos, sino en la de todas las relaciones familiares difíciles, todas las fugas y transformaciones, todas las elecciones imposibles que debemos tomar cuando estamos acorralados. Las comunidades de montaña tienen su propia manera de guardar la historia, no en libros o archivos, sino en la memoria colectiva, en cuentos de fogón, en susurros de abuelos a nietos. En esta diseminación, los cuentos se reavivan, transformándose imperceptiblemente con cada nueva narración, adaptándose a los temores y valores de cada nueva generación que los acoge. La historia original puede perderse por completo, sustituida por algo que conserve solo la forma, pero cuyo contenido sea otro. Y tal vez eso esté bien. Tal vez las historias no deberían estar escritas en piedra. Tal vez deberían ser seres vivos que crecen y se transforman, que sirven a quienes las cuentan y las escuchan. Una historia que resuena en una época puede tener que ser narrada de otro modo en otra para seguir siendo relevante y poderosa. El centro emocional se mantiene, pero los detalles se ajustan a las siempre variables condiciones de la vida. Cuando vamos a lugares donde ocurrieron hechos históricos, poco queda de ello. La naturaleza exige lo suyo. Las construcciones se derrumban. Los caminos se restauran. Las marcas humanas se desvanecen en silencio. Pero algo queda, sin embargo, algo en el aire, algo que sugiere que este lugar es algo más que la suma de sus partes. Tal vez sea solo nuestra imaginación, nuestra propensión a proyectar historias en el mundo. O tal vez los lugares realmente absorben algo de las vidas que han pasado por allí, ecos que los sensibles pueden captar. La historia nos muestra la verdad. Nunca sabremos todo lo que ocurrió entre estas dos personas. Incluso si lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos, lo habríamos visto a través de nuestros propios ojos, mentes y prejuicios. La verdad absoluta siempre será inalcanzable en las relaciones humanas. Todo lo que tenemos son pedazos, interpretaciones, posibilidades. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez la búsqueda de la comprensión sea más importante que cualquier respuesta final. Las montañas estarán aquí mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Serán testigos de nuevas narrativas, nuevos dramas, nuevos esfuerzos humanos por hallar sentido en un universo indiferente. Y tal vez algunas de estas nuevas historias se sumarán algún día a la saga de los hermanos Hargrove en el cancionero local, engrosando el coro de voces que guardan estas antiguas tierras. En última instancia, lo que nos llevamos de esta narrativa no son hechos concretos o respuestas definitivas. Nos llevamos dudas, interrogantes, conciencia de la complejidad de las relaciones humanas, de la incertidumbre de nuestras certezas. Nos llevamos un recordatorio de que nuestras acciones sí importan, de que nuestras palabras sí importan, de que las conexiones con los demás son valiosas y deben ser cuidadas. Nos apreciamos por la incertidumbre, por el enigma, por el hecho de que no todo en la vida puede ni debe ser explicado. Las sombras siguen bailando en los valles al ocaso del sol. El viento sigue cantando entre los árboles, arrastrando retazos de todas las historias que han visto estas montañas. Y en algún lugar entre el murmullo, si escuchamos con atención, tal vez podamos escuchar los fantasmas de dos hermanos, sus sueños y temores, sus esfuerzos por abrirse camino a través de situaciones imposibles, su búsqueda final de alguna forma de redención o un nuevo comienzo. La narración queda, pues, no como un relato de acontecimientos, sino como una reflexión sobre los grandes temas: la familia y el desarraigo, la identidad y la metamorfosis,
la elección y la consecuencia, la búsqueda de sentido en un mundo que pocas veces lo tiene, y cómo, al final, todos somos personas intentando abrirnos camino a través de vidas que son, al mismo tiempo, nuestra única posesión y algo que está fuera de nuestro control.